Muy buenas noches, hermanos, qué privilegio poder compartir una vez más la palabra de Dios, y estamos llegando a la última parte de esta carta tan linda que hemos estudiado estos miércoles, la carta que Pablo escribe desde la prisión, como venimos viendo esta serie de escritos y cartas de Pablo, dirigida especialmente en esta oportunidad a la iglesia que estaba en Filipos. Los filipenses, por supuesto, reciben esta carta escrita por Pablo, y seguramente habrá sido de gran ayuda para ellos, como lo es para nosotros, ¿no? Después de tantos años, poder estudiar, poder ver, poder reflexionar y analizar estos consejos que Dios puso en el corazón de Pablo, también nos hace bien, porque nos ayudan a crecer, y quiera Dios que realmente a lo largo de estos capítulos que hemos visto en la carta a los filipenses, nosotros podamos también tomar esto para nosotros, para nuestra enseñanza, y que nos ayude a crecer individualmente y como iglesia también. Llegamos a estos últimos versículos. Vamos a leer en el capítulo 4, desde el versículo 10 al versículo 23, y allí vamos a ver tres cosas que resaltan en estos versículos. Así que les invito a que podamos leerlo y luego reflexionamos sobre algunos puntos principalmente. Dice entonces el versículo 10 del capítulo 4 de Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina esta carta que hemos visto estos miércoles, y nos toca ahora particularmente ver estos últimos versículos. Y de acá hay tres cosas que se desprenden y que podemos dedicarle unos minutos, porque nos hace bien hablar sobre estas cosas. Es netamente práctico lo que vamos a ver ahora, lo que Pablo habla a modo de agradecimiento, y deja expresado lo que él había podido vivir con los hermanos de la iglesia allí en Filipos. Por lo tanto, las tres cosas que vamos a ver es, en primer lugar, la importancia de ofrendar; en segundo lugar, aprender a vivir con lo que Dios me da; y en tercer lugar, Dios como única fuente de fortaleza. Estas tres cosas que nos van a ayudar a poder incorporar en nosotros lo que Dios nos quiere decir, porque es importante cada uno de estos puntos para que justamente nosotros podamos ser
útil para otra persona. Entonces, lo que primero Pablo resalta ahí, y de hecho yo en mi Biblia acá tengo el título, La victoria sobre el afán, en estos últimos versículos que leímos. Y es importante poder contener estos conceptos bien claros. Así que me gustaría empezar con esto, que Pablo resalta primero, la importancia de ofrendar. Y esto lo vemos ahí en el versículo 10, en el versículo 14 al 17, ¿no? Vamos a volver a reflejar en este punto, la importancia de ofrendar. El versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. El versículo 14 en adelante dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, decía Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Acá vemos que la iglesia de los filipenses tenían el hábito de ofrendar. Ahora Pablo comienza diciendo esto, que estaba contento de que habían podido revivir. Esta expresión allí, revivido, da la idea de hacer florecer de nuevo, da la idea de un árbol que en primavera vuelve a tener sus hojas verdes. No es que el árbol se secó, en un momento se caen las hojas, pero después, cuando viene la primavera, ese árbol vuelve a tener esas hojas verdes. Bueno, esto da la idea que dice Pablo. Claro, en ese momento no existía los medios de pago que hay ahora, ¿no? No había transferencia bancaria. Sí o sí necesitaban de una persona de confianza, por supuesto, que pudiera tomar esa ofrenda, pudiera tomar eso, lo que habían juntado, y poder darlo. Evidentemente, por lo que nos deja ver acá, se había cortado esa comunicación por X motivo, ya sea por persecución, por prisión, o simplemente por el hecho de no tener personas que vayan hasta la iglesia de los filipenses. No podían recibir esa ofrenda. Y ahora, al tener otra vez este flujo de personas que iba y venía, podían otra vez ellos llevar y tener la ofrenda. Así que lo primero que resalta Pablo acá es la importancia y lo bien que hace el poder ofrendar. Y esto es para hablar mucho, ¿no? Pero simplemente nosotros vemos a través de la Escritura la ofrenda. Siempre las personas han dado, los hijos de Dios, estamos en este privilegio que tenemos de poder ofrendar. Así que con respecto a la importancia de poder ofrendar, hay algunas cosas que dentro de esto mismo tenemos que ir viendo. Como por ejemplo esto, ¿no? Que ofrendar es un privilegio. Tenemos que tomarlo como un privilegio. Fíjense en ustedes cómo resalta Pablo, por eso leí estos versículos. Pablo se gozaba de que otra vez volvían a ofrendar. En segundo lugar, resalta que era un privilegio que ellos tenían realmente, el poder ser partícipe de la obra a través de la ofrenda. Y lo importante que es ofrendar, porque a través de la ofrenda de estos hermanos, Pablo podía suplir esa necesidad y poder dedicarse 100% a lo que Dios le había llamado. Nosotros sabemos bien que hay hermanos, hermanas, familias dedicadas 100% a la extensión del Evangelio, que si tuvieran que trabajar no podrían estar ocupados directamente y tan de lleno con lo que es la obra de Dios. Ahora el tema es cómo se mantiene a esa familia. Bueno, esto sale de la ofrenda de los hermanos. Así como Pablo se gozaba y como él dice bien claro, no es que yo con esto busco dádivas, sino que él lo que quería justamente que la iglesia sea
tenga esos frutos justamente porque ofrendaba. Así que es importante ofrendar y es importante que nosotros podamos tener esta práctica porque formamos parte del ministerio, porque es un privilegio que Dios nos da el poder ofrendar. Y fíjense que acá Pablo no habla de un monto, no habla de una cantidad en cuanto a números. La ofrenda es algo que nace del corazón. La ofrenda es algo que yo doy voluntariamente. La ofrenda es algo que yo aparto para Dios, según lo que podemos ver en otras partes de la Escritura, en donde yo aparto para Dios de lo que Dios me da. Y lo tengo que saber hacer de una manera inteligente, de una manera desinteresada, de una manera que yo doy a Dios pensando justamente en la extensión del evangelio, del ministerio. Y esto es lo que Pablo resalta justamente de la iglesia allí en Filipo, que ellos podían ofrendar de esta manera. Y fíjense ahí en el versículo 16, ¿no? Algo importante también. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Y qué habla esto? Que la ofrenda tiene que ser constante. La ofrenda tiene que ser algo sistemático, algo que siempre lo estoy dando, lo estoy haciendo. Porque si no, no puedo dar hoy y mañana dejo de dar. Puede haber circunstancias particulares, por supuesto. Dios es un Dios de poder y Dios no vive, por supuesto, de nuestra ofrenda, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que entender nosotros como hijos de Dios que cuando yo participo con esta ofrenda, estoy ayudando a hermanos y hermanas que están dando su tiempo para poder extender la obra del Evangelio. Y tiene que ser algo constante, ¿no? Como lo dice acá en el versículo 16, una y otra vez para mis necesidades. No solamente ahí resalta, ¿no?, que lo daba en un lugar en particular, sino que donde Pablo iba, allí la iglesia se enteraba donde estaba Pablo y enviaba la ofrenda para aquel lugar. Qué bueno es, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos este hábito. Sabemos que la iglesia se sostiene con nuestras ofrendas y nosotros tenemos que tomar esto como algo práctico en nuestras vidas, de poder hacerlo con corazones alegres. Y hay una frase que a mí siempre me gustó mucho y no me olvido. Esto lo escuché de un hermano una vez y realmente a mí me hizo mucho bien. Cuando uno ofrenda, tenemos que ofrendar de la manera que yo ofrendo, con este corazón alegre y olvidarme de lo que ofrendé. Si yo ofrendo y la semana que viene se me rompe el auto, se me rompió la cocina, se me rompió el aire acondicionado, se me rompió una cañería y tengo que gastar y decir, uy, mira, si no hubiera ofrendado hubiera tenido para poder arreglar esto en mi casa. Eso lo tengo que sacar de mí. Una vez que ofrendé, está ahí, Dios sabe lo que di y Dios lo va a usar para la obra. Poder tener este concepto de saber que mi ofrenda es para Dios, es para la obra, para la extensión de la obra, y de esta manera lo tengo que hacer. Quiera Dios que realmente lo podamos tomar esto, tener el ejemplo de la iglesia allí en Filipo, y que realmente nosotros podamos tener esta costumbre, esta constancia en la ofrenda, para poder de esta manera allí dar de acuerdo a lo que Dios nos da, y poder hacerlo con un corazón alegre, poder hacerlo pensando que soy partícipe yo también del ministerio con mi ofrenda. Quizás no puedo estar en forma presencial, pero sí estoy haciéndolo a través de mi ofrenda, a través de las oraciones. Así que esto es algo que tenemos que tener presente, y Pablo no justamente porque necesitaba, porque ahora vamos a ir al segundo punto justamente, y vamos a ver que realmente cómo Pablo resalta esto. Pablo quiere hacer ver lo importante que es ofrendar. Y nosotros tenemos que entender esto, lo importante que es ofrendar,
porque de esa manera yo puedo ser parte de la extensión de la obra de Cristo. Así que bueno, y ahora entramos al segundo punto, donde vemos que Pablo muestra cómo él aprendió a vivir con lo que tenía. Si bien es verdad que recibía ofrenda, pero como acá vemos, quizás en algún momento esa ofrenda no llegó. Y Pablo allí lo explica bien, ¿no? Así que el segundo punto que me gustaría que podamos reflexionar es que tengo que aprender a vivir con lo que Dios me da. Fíjense ahí, en el versículo 11 dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo nos da este ejemplo. Primero resalta la obra de ofrendar de los hermanos allí de la iglesia a los filipenses. Y ahora él mismo habla de su experiencia. Y él dice que sabía vivir con lo que tenía. Qué importante que es esto también nosotros, el poder contentarnos con lo que tenemos. El poder saber planificar nuestra vida con lo que Dios me da. El saber programar mi vida justamente con lo que Dios me da. Sabemos que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Argentina es algo que cuando vemos la historia podemos ver cómo constantemente vivimos de crisis en crisis, ¿no? Hay momentos mejores, hay momentos peores, pero a grandes rasgos siempre sabemos que nuestra economía va decayendo. Nuestros sueldos, ¿no? Con la inflación que hay, se van cada vez más perdiendo valor. Y seguramente te pasa que vas al supermercado y sabes que ya no podés comprar como comprabas antes y ya tenemos que empezar a seleccionar qué producto llevar, qué cantidad y un montón de cosas que hace a nuestra economía cotidiana. Y nosotros, los que trabajamos en relación de dependencia, sabemos que tenemos una paga mensual y tenemos que acostumbrar y tenemos que ordenar nuestra economía familiar o individual para poder ser inteligentes y poder vivir de acuerdo a eso. Pero lo importante que Pablo resalta acá es, fíjense, que no hay queja de parte de él. No hay queja. No es que está diciendo, tardaron mucho en revivir sus ofrendas. Él resalta ante todo, yo sé vivir con lo que tengo. Hermanos, les agradezco por la ofrenda, pero he aprendido a contentarme con lo que tengo. Cuando hubo abundancia, lo supe racionalizar. Cuando hubo escasez, me tuve que amoldar. Y así Pablo muestra el ejemplo que da en cómo tiene que ser. Ahora, ¿qué nos lleva a esto y qué podríamos tildar como para poder analizarlo y poder nosotros también corregir si hay algo que corregir? En primer lugar, ser agradecido con lo que tengo. Sabemos que, como decía recién, ¿no? Quizás hay hermanos que están sin trabajo. Decís, claro, a vos te es fácil hablar porque quizás tenés un trabajo y tenés todos los meses un sueldo. Hay hermanos que quizás no están con trabajo, o hermanas, y claro,
es mucho más difícil, ¿no? Pero fíjense que aún en esas circunstancias, Pablo era agradecido en todo. Lo que tengo que aprender es a ser agradecido, cualquiera sea la circunstancia que estamos viviendo. Y muchas veces Dios permite estas circunstancias en nuestra vida para enseñarnos, para corregirnos, para probar nuestra fe, para ver cómo atravesamos estas circunstancias. Dios conoce a la perfección mi situación, como conocía la de Pablo. Y ante todo Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ser agradecido, no quejarse. Podemos decir que tenemos que aprender a ser controlado, a tener un control justamente sobre lo que entra y lo que sale. Yo no puedo pretender gastar más de lo que entra en mi economía personal o familiar. Cuando uno tiene una familia es más complicado, ¿no? Ya están los hijos, hay otros gastos que muchos más elevados que uno puede tener en forma individual, y tenemos que aprender a saber poder tener ese control de decir, no puedo gastar más de X porque es hasta acá lo que Dios me da. Y en esa economía entra lo que es la ofrenda que hablábamos hace un rato, ¿no? El privilegio que tenemos de ofrendar. La constancia en ofrendar. Y Dios mira eso, porque vamos a ver cómo termina después el tercer punto que quiero tocar. Pero esto va todo de la mano. Entonces uno va a decir, uno tranquilamente podría decir, bueno, pero si no tengo para darle de comer a mis hijos, ¿qué puedo ofrendar? Y ahí donde entra esto de poder saber controlar los gastos. Y quizás no vas a tener la mejor zapatilla, quizás no vas a tener la mejor ropa, quizás no vas a poder tener el mejor auto, o no sé, ponele lo que sea. Pero tenemos que aprender a contentarnos y a poder programar y ordenar nuestra economía de manera tal que podamos apartar esa ofrenda para Dios y poder vivir de esta manera, sin queja, ser agradecido y también saber identificar lo básico de lo que es algo que no es básico, ¿no? O sea, hay cosas en la familia, hay cosas en mi economía que yo sé que son básicas, que tengo que cumplirlas. El Hijo de Dios es, tenemos que dar ejemplo en cuanto a no contraer deudas, en cuanto a saber programarse. No está mal sacar algo a cuota, siempre y cuando yo programe mi economía mensual en que eso lo voy a ir cubriendo mes a mes. Una deuda es cuando yo contraigo algo que no la puedo pagar. Cuando yo entro en un plan de cuotas, en un plan de pagos, yo sé que ya voy a apartar todos los meses eso que tengo que dar. Y no está mal. Eso habla de poder ser controlado, eso habla de poder ser programado. Y Pablo seguramente aprendió de todo esto, porque él no sabía cuándo iba a tener la próxima ofrenda. Y ante todo, él dice, he aprendido a contentarme, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y va a haber momentos donde vamos a tener hambre, va a haber momentos donde vamos a tener que resignar un montón de cosas. Pero ahí está la programación y el orden justamente que nos invita a poder controlar esto. Saber programar. Y eso nos habla justamente de con lo que ingresa, decir, bueno, esto para aquello, esto para lo otro, y así poder programar, pero siempre tener presente lo importante que es ofrendar. Y Pablo resalta, y acá entramos al tercer punto, ¿no? Entonces, el primer punto nos habla de poder ofrendar.
lo importante que es poder ofrendar. El segundo punto, aprender a vivir con lo que Dios me da. Y Pablo lo resalta acá en estos versículos, ¿no? En el 11, el 12 y el 18. Pero ahora está el tercer punto, que vemos ahí a Dios como única fuente de fortaleza. Fíjense en el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace unos miércoles atrás hablábamos lo importante que era esto de decir en Cristo. Y Pablo lo sigue resaltando, y hay muchas veces que se repite en esta carta a los filipenses esta expresión, en Cristo. Y acá radica el fundamento de todo. Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo. Cuando nuestra mente, cuando nuestro objetivo, cuando nuestros planes están en Cristo, todo lo vamos a poder llevar. Y fíjense en que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. No dice algunas cosas. Acá incluye salud, economía, aspecto espiritual, todo. Es que nada puede quedar afuera. No es que Dios se va a ocupar únicamente de una parte y de lo otro no. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Cuando nosotros queremos hacer cosas por nuestros propios medios, cuando nos desenfocamos de Cristo, ya entonces ese todo no es en Cristo. Y entonces ahí surgen las cosas, ahí vienen los problemas, ahí viene el descontento, ahí viene la queja, ahí viene el cuestionamiento. Pero Pablo resalta todo este versículo que lo sabemos de memoria y que está pegado y lo tenemos plasmado en cuadros en nuestras casas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido a vivir con abundancia, con escasez, en humildad. ¿Por qué? Porque todo lo podía en Cristo. Y no solamente eso, sino que el consejo que le da a los hermanos a los filipenses, le dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que llevar a nuestra vida, ¿no? Así como lo recibieron también los hermanos allí, los filipenses, también nosotros, es una carta que se nos escribe para nosotros. Que podamos entender que todo lo podemos en Cristo. Todo abarca cada área de mi vida. Y allí es donde, cuando nosotros vamos a Dios con un corazón sincero y nos humillamos ante Él, y este Dios que conoce nuestra situación, que conoce nuestra vida, nos va a guiar y nos va a ayudar. Pablo tenía muy bien esto, muy claro esto. Pablo tenía su fundamento puesto en Cristo Jesús. Y si recibía ofrenda y si trabajaba para poder tener lo que tenía, estaba contento. Y si no lo tenía, también estaba contento. ¿Cuántas experiencias hemos escuchado de hermanos y hermanas, libros escritos en cuanto a lo que es la dependencia de Dios? Y realmente vemos cómo Dios obra. Y el versículo 19, justamente allí vemos que hay una promesa. Esta palabra suplir, miren, dice el diccionario, suplir, dice remediar
o compensar una carencia, un daño o una falta con algo. Te repito, suplir significa remediar o compensar una carencia, un daño o una falta con algo. Y este Dios, que es grande, que es poderoso, va a suplir todo lo que a nosotros nos falte, de acuerdo a su poder, a su gloria, a sus riquezas. Siempre apuntando a lo espiritual. Pero lo material no lo podemos dejar a un costado. No son dos cosas separadas. Va junto. Y Pablo predicaba el Evangelio, pero también tenía que comer. También tenía que vestirse. También tenía que pagar impuestos. Pero ante todo eso, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas, quiera Dios que podamos aprender a confiar en este Dios grande, que ante las necesidades y ante las dificultades que vivimos en nuestra Argentina y en nuestra economía, podamos tomar esta frase y no solamente aprenderla de memoria, cantarla o leerla, sino que realmente pueda ser una experiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay área de mi vida que Dios no conozca. No hay área de mi vida que Dios no pueda solucionar. No hay área de mi vida que Dios no pueda suplir. Cubrir esa carencia o ese daño con algo. Pero yo tengo que estar en Cristo Jesús. Yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a su propósito, poder entender su voluntad y poder vivir como Él quiere que yo viva. Quiera Dios que así sea y que esta carta que hemos estudiado sea de nuestra bendición y que podamos llevar en práctica lo que Dios quiera decirnos a cada uno de nosotros. Buenas noches, que Dios nos bendiga.